soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver la resolución de la ecuación en derivadas parciales de un intercambiador de calor tubular con calentamiento interno, suponiendo el caudal de entrada constante para que sea lineal. Aplicaremos el método de la transformada de Laplace a la parte temporal para resolver esta ecuación. Revisemos primero la ecuación en derivadas parciales que vamos a resolver. Es esta de aquí. Este sistema realmente tendría tres entradas, el caudal de entrada F, la temperatura de entrada Tin y la potencia calorífica Q, y en otros materiales probamos que está regido por esta ecuación en derivadas parciales. Barra Q es la potencia por unidad de longitud, barra K es la conductividad térmica por unidad de longitud, S es la sección, ρ la densidad y C el calor específico del fluido. Como hay productos de caudal por temperatura o sus derivadas, entonces esto es no lineal, y si hay cambios simultáneos de caudal y temperatura, no lo podríamos resolver por transforma de Laplace. Por lo tanto, vamos a suponer, para resolverlo, que este caudal va a ser constante, fijo en un punto de operación, de modo que entonces esto de aquí sí que es una ecuación en derivadas parciales lineal. Esta ecuación tenía casos particulares de interés, donde si bar kappa es cero perfectamente aislado y también sin calentar, el resultado es esta ecuación, que es la ecuación en derivadas parciales de un retardo de transporte, y el caso en equilibrio térmico sin calentamiento, derivadas temporales a cero, da lugar a esta ecuación de la temperatura en equilibrio, cuya solución es esta exponencial, mientras que el caso en equilibrio también, estado estacionario con calentamiento, da lugar a esta ecuación, cuya solución, por ejemplo, si este calentamiento por unidad de longitud es constante a lo largo de la longitud, obviamente tiene que ser constante también en el tiempo, porque estamos hablando de soluciones de equilibrio. Bueno, pues entonces esto da como la respuesta ante escalón constante de un sistema de primer orden. Lo que pasa es que ahora la variable sobre la que estamos derivando es x, la posición longitudinal en el tubo intercambiador, y no el tiempo, pero en fin, esta es la típica solución exponencial de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Condición inicial por caída exponencial con un cierto polo estable, este menos es negativo, más una respuesta forzada de 1 menos la exponencial por la ganancia y la amplitud de la entrada barra Q. Da este perfil de temperaturas en estado estacionario. Pero ahora vamos a solucionar el caso general, eso sí, con caudal constante. Y también con condiciones iniciales nulas, porque lo que nosotros llamemos solución realmente será la función de transferencia. Queremos obtener la función de transferencia de la temperatura de salida respecto a calentamiento, temperaturas de entrada, no respecto a incrementos de caudal, porque vamos a suponer cero. Bien, entonces, para no andar con todo este mogollón de letras, de parámetros físicos, etcétera, pues simplemente a este factor f entre s le llamo v, a lo que multiplica la temperatura sin derivar le llamo a, y a lo que multiplica el calor por unidad de longitud le llamo b, de modo que nosotros vamos a considerar esta ecuación y así tenemos menos letras. Claro, realmente t es una función de la posición y del tiempo, barra q también podría ser función de la posición y del tiempo, aunque bueno, luego supondremos que es constante en la posición, que solo sea una función del tiempo. Y por último, la temperatura de entrada, por el lado izquierdo, solo será una función del tiempo. No aparece en esta ecuación, pero será lo que se llama una condición de contorno, porque la temperatura de entrada realmente será una función del tiempo que medirá cuánto vale la temperatura en la coordenada x igual a 0 en el instante t, minúscula. Bien, pues ya tenemos aquí nuestros actores en nuestra ecuación en derivadas parciales, y ahora lo que ocurre es que la parte temporal pues vamos a hacerla por transformada de Laplace. Si yo dejara la posición x fija, cuando varía el tiempo, pues yo podría calcular su transformada de Laplace. Con la fórmula usual, lo que pasa es que ahora pues x dentro de esta integral temporal, pues como no es la variable de integración, pues se considera como una constante, un cierto numerito. Bueno, pues esto me da la transformada de Laplace en lo que sería la coordenada temporal de la temperatura. Y claro, para cada posición hay una transformada de Laplace distinta. Por otra parte, como en la ecuación en derivadas parciales me sale la derivada de t respecto a x, pues claro, se cumple
que la transformada de Laplace de la derivada respecto a x es igual a la derivada respecto a x de la transformada de Laplace. ¿Por qué? Pues porque si yo hago esta derivada respecto a x, en el lado derecho x no interviene para nada en la integral, es como si fuera una cierta constante y por tanto pues se puede probar fácilmente que al final pues tengo que derivar respecto a x lo que hay dentro de la integral. Con lo cual se cumple esto de aquí y ello nos permite tener esta expresión en transformada de Laplace. La derivada respecto al tiempo, pues claro, es s por la transformada de Laplace menos la condición inicial en tiempo, en este segundo argumento, y tenemos una transformada de Laplace para cada x diferente. Y luego ya lo de la derecha no hay ninguna derivada temporal y por tanto pues será menos nu por, claro, la transformada de Laplace de la derivada, que hemos visto que es la derivada de la transformada. Utilizamos esta expresión, menos a por la transformada de Laplace, más b por la transformada de Laplace de la potencia calorífica barra q de xs, que se supone que es una entrada y que esto será conocido. Para cada x yo sabré cuánto calor por unidad de longitud pongo en cada instante y podría hacer esa transformada de Laplace. En que ya digo, luego por simplicidad haremos que no dependa de x y simplemente a ver el caso de un calentamiento irregular, pues os lo dejo como ejercicio. En definitiva, ya tenemos esta transformada de Laplace y por tanto ahora, si solo fuera una función del tiempo, tendremos que despejar t rara de xs y hacer transformada de Laplace inversa. Eso sería el caso si tuviéramos una ecuación diferencial ordinaria. Pero aquí, como me quedan unas derivadas respecto a x, pues la transformada de Laplace me ha convertido las derivadas temporales en unas expresiones algebraicas en función de la variable s, pero claro, me quedan las derivadas espaciales. De modo que, pasando esto y esto al lado izquierdo y todo esto al lado derecho, puedo reorganizar y tener esta expresión de aquí, donde digamos tengo las incógnitas, lo desconocido, la transformada de Laplace de la temperatura al lado izquierdo, y lo conocido, la condición inicial y la potencia calorífica al lado derecho. Entonces esto ahora, como con S realmente hacemos manipulaciones algebraicas, pues S puede ser considerado como el número 3 o 7 o un coeficiente B, es decir, es una constante en lo que respecta a esta última expresión, y esto de aquí pues es una ecuación diferencial ordinaria en la variable espacial x, que nosotros debemos ahora resolver. Claro, esta ecuación también la podría resolver con transformada de Laplace, si fuera una ecuación más complicada. Lo que ocurre es que, claro, que como S ya es la transformada de Laplace temporal, pues tendría que hacer una transformada de Laplace con una letra diferente, le podría llamar P, a la variable de Laplace en la dimensión X, etc. Pero no lo vamos a hacer esto. Como es una ecuación de primer orden, ya no sabemos su solución, son ciertas exponenciales, etc. Y entonces, pues, la voy a poner directamente, esa solución, sin resolverla por ningún método. También por simplificar, vamos a hacer que esto sea 0, porque como yo quiero funciones de transferencia, pues vamos a poner condiciones iniciales 0 y ya está. En lo que es la operación normal de esta tubería, cuando la potencia calorífica sube y baja y la temperatura de entrada sube y baja, pues no consideremos el caso de que inicialmente hubiera un líquido muy caliente o muy frío, etcétera, dentro de la tubería. No porque no podamos, ¿vale? Claro que se puede. Si esto es una función conocida, pues se sustituiría adecuadamente en la ecuación, pero en fin, por no complicar las cosas, nos olvidamos de esto, ponemos un 0 y ya está, pero os dejo a vosotros que os penséis cómo lo haríais si esto fuera, pues no sé, 2x o algo así. Ya digo, no hay ningún cambio conceptual. Si esto es una función de x conocida y esto es una función de x y s conocida, todo esto es una función de x y s conocida. Bueno, pues dividiendo por esta v, que es la velocidad lineal de transporte, por cierto, y quitando esta condición inicial, me queda esta ecuación diferencial de primer orden a resolver. Y ya digo, si a esto le llamara P y no mirara qué expresión tiene en concreto,
y a esta cosa le llamara H, también eso fijaos que por simplicidad ya he quitado la dependencia de X, o sea, es un calentamiento uniforme a lo largo de toda la longitud. Entonces, esto no depende de X, este P tampoco depende de X y por tanto, simplemente yo tengo una ecuación diferencial de este estilo. Lo que pasa es que claro que las derivadas realmente son derivadas respecto a una cierta variable X y no el tiempo, que es lo que los controleros estamos acostumbrados a pensar. Pero da igual, pues si yo sé resolver esto cuando la letra con la que se deriva es t, bueno, pues cuando la letra respecto a la que se deriva es x, pues es lo mismo, pero en vez de exponenciales del polo p, t, pues exponenciales del polo elevado a x. Bueno, realmente el polo es menos p. Y entonces, esta fórmula, que es la solución de la respuesta de un sistema de primer orden, si estas exponenciales fueran en el tiempo de toda la vida, bueno, pues aquí pues es un sistema de primer orden en la variable x, pero pues es lo mismo, la entrada h dividida por la ganancia, que es 1 entre p, por esta exponencial que tiene, claro, esa pinta, digamos, usualmente, la respuesta ante escalón, y la condición inicial por la exponencial decreciente hasta 0, que sería la respuesta libre. Y lo que ocurre ahora, pues eso es que la variable de la que depende t y las exponenciales son x. Con lo cual ahora ya solo me queda sustituir p y sustituir h para tener la solución de esta ecuación. Con lo cual, sustituyendo p y h, tengo esto de aquí, donde, claro, ahora he puesto pues que la condición inicial realmente no es una condición que dependa solo de x, sino que depende de x y de s. ¿Vale? Porque aquí estábamos hablando de una variable que solo dependía de x, pero realmente para cada valor de s es una función de x distinta y por tanto donde pone t de x realmente es t de x supuesto s fijo y donde pone t de 0 es t de 0 supuesto s fijo, porque efectivamente s es una variable con la que operamos con un cierto número, o sea, no interviene en esta ecuación diferencial, pero bueno, pues no hay que olvidarse que estos son expresiones de s. Con lo cual nos queda todo esto de aquí y ahora simplemente nos queda darnos cuenta que la temperatura en la posición 0 transformada de Laplace, digamos, de lo que valga en el tiempo, esto es la transformada de Laplace de la temperatura 0t de la función del tiempo que sea la temperatura en la posición 0, o sea, esto es la transformada de Laplace de la temperatura de entrada considerada como una función del tiempo y lo sustituyo por este factor, de modo que realmente con esto hemos terminado de resolver la ecuación en derivadas parciales si nuestro objetivo era obtener la función de transferencia. La función de transferencia es lo que multiplica la entrada, entonces esto de aquí es la función de transferencia respecto a la entrada potencia calorífica por unidad de tiempo y esto de aquí es la función de transferencia, lo que multiplica la entrada temperatura izquierda de alimentación, con lo cual pues ya hemos terminado. Para cada x, esta es la función de transferencia. Claro, sí que es verdad que a nosotros luego nos interesará simplemente la salida final. Entonces, si esto tiene una cierta longitud, sustituiremos x por la longitud, ahora lo veremos. Pero ahora, incluso para cada x, podemos ver un par de cosas. Primero, que estos términos, pues lo puedo factorizar así, como un factor que depende de s y otro factor que no depende de s, y resulta que esto de aquí es la transformada de Laplace de un retardo de x entre v. V es la velocidad lineal de avance y por tanto pues esto significa que si estoy a v metros de la entrada pues veré cosas que le pasen a la temperatura un segundo después. Si estoy a 2v metros pues 2 segundos después. Claro, esto es precisamente el fenómeno físico de transporte. El flujo va de izquierda a derecha a una cierta velocidad. Y por tanto, cuanto más lejos, cuanto más x estoy más lejos, pues con más retardo veo los cambios de temperatura que ocurran a la entrada de esta tubería. Y este segundo factor, pues es que un poco como hay conductividad térmica,
pues digamos, si no estuviera la resistencia puesta, pues claro, se iría disipando exponencialmente a lo largo de la longitud. Entonces aquí lo tenemos, que el efecto de temperatura de entrada pues es un retardo junto con una caída exponencial de la temperatura en función de la longitud. La solución estacionaria, pues tendríamos que considerar las funciones de transferencia, su ganancia estática, cuando estamos hablando de estacionario en tiempo, que es sustituir S por 0. ¿Vale? La ganancia de una función de transferencia es g de 0, lo que multiplica al equilibrio. Entonces, pues sustituyendo S por 0 y las entradas por su valor en equilibrio, pues entonces yo obtengo la temperatura en equilibrio en función del perfil. Y bueno, pues poniendo esto aquí en limpio, lo tengo aquí abajo. Este es el perfil exponencial que tiene la temperatura en estado estacionario cuando las entradas son constantes y dejo pasar suficiente tiempo. Esta es la fórmula más conocida, digamos, de intercambiadores de calor. Esto de aquí y transformadas de Laplace inversa me permitirán no solo el estacionario, sino el transitorio. En otros materiales haremos simulaciones numéricas de todo esto. Bueno, la última puntualización es que estas ideas, como normalmente los intercambiadores, a mí lo único que me interesa es la temperatura a la que sale el fluido por el lado derecho, pues entonces simplemente sustituyo X por L mayúscula, la longitud, y me queda esta expresión que ya está terminada, pero bueno, si por limpiar un poco la notación a L entre V le llamo phi, pues haciendo operaciones, esto es lo que multiplica Q, la función de transferencia, digamos, que multiplica Q, esto es lo que multiplica Tein, o esto de aquí, la función de transferencia que multiplica Tein, y si lo quiero poner en forma de matriz de transferencia porque es multivariable y hay dos entradas, esta de aquí sería la matriz de transferencia del sistema para caudal constante, donde aparece una dinámica de primer orden en lo que sería el calentamiento y unos ciertos retardos debidos al fenómeno de transporte. Por supuesto, yo podría sustituir todo por parámetros físicos y tener aquí unas expresiones complicadas, etcétera, en parámetros físicos, pero en fin, se ve mejor así, con pocos coeficientes en limpio, de lo que estamos hablando. Si hubiera incrementos de caudal, entonces lo que hemos hecho aquí ya no sería correcto para lo que sería la respuesta transitoria ante incrementos de caudal, y al linealizar este producto, pues me quedaría un término de caudal nominal por las parciales de la T en incrementales y otro término de las parciales de la T en equilibrio, función conocida, por incrementos de caudal. De modo que, repitiendo lo que hemos hecho aquí, considerando esta aproximación linealizada a la ecuación en derivadas parciales, yo podría obtener la función de transferencia ante pequeños incrementos de caudal. Con lo cual vamos a concluir. En este vídeo hemos resuelto por el método de Laplace la ecuación en derivadas parciales de este intercambiador tubular suponiendo caudal constante. Si el caudal es constante, esto es una ecuación en derivadas parciales lineales y se puede resolver por varios métodos, entre ellos la transforma de Laplace de la parte temporal, con lo cual nosotros operaríamos esto de aquí, donde las derivadas temporales se convierten en expresiones algebraicas en función de la variable de Laplace S, y por tanto me quedarían solo ecuaciones con derivadas solo en la variable x, donde S es una constante, y por tanto estas ecuaciones pues, se pueden resolver con las fórmulas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, resultando unas ciertas exponenciales de x y de S, y entonces pues las exponenciales de S significan un retardo de transporte, y las exponenciales de x son la caída exponencial de temperaturas conforme nos movemos hacia la derecha en el intercambiador de calor. Entonces la mezcla de ambos fenómenos es la que gobierna el transitorio de este elemento de calentamiento, con una función de transferencia esta de la izquierda para lo que serían los incrementos de potencia calorífica por unidad de tiempo. Hemos supuesto que no depende de x, calentamiento uniforme, y la función de transferencia esta de la derecha para lo que serían los incrementos de temperatura de entrada a la izquierda del intercambiador. Esto lo hemos particularizado para simplemente x igual a la longitud final, la temperatura de salida por la derecha, y esto ya son funciones de transferencia de toda la vida que le podemos hacer un step, un bode, etcétera, para comprobar sus características transitorias y que, claro, pues en ganancia, en régimen permanente, dan lugar a las fórmulas bien conocidas de perfiles estacionarios de temperaturas en un intercambiador una vez termina el transitorio.
Bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.